Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta segunda sesión de este círculo de webinarios profesionales que inspiran. Soy Alex Herrero, formador en el Centro para Profesionales de la Lengua y Cala Muicran, y tengo el placer y el privilegio de poder presentar estos talleres prácticos que estamos condensando en una hora. En la sesión de hoy vamos a hablar de la fotocomposición en Photoshop. Cómo crear escenas que parecen magia, pero que realmente no lo son, sino que tienen mucha técnica detrás. Para hablar de todo ello y para dirigir esta sesión, contamos con Fernando Pantaleón, fotógrafo y profesor aquí en Cala Muicran dentro del ámbito y de los cursos del diseño gráfico. Muy buenas tardes a quienes os habéis animado a abrir la cámara, el micrófono y a remangaros dentro del mundo de la fotocomposición. Vamos a aprender cosas interesantísimas dentro de esta hora, de este taller. Y para quienes nos estáis viendo desde casa, os recordamos que podéis dejar todas las preguntas que os surjan en el cajetín dedicado a las preguntas, porque al final de la sesión podremos resolverlas en directo con Fernando. Así que, bueno, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Fernando, adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Alex. Pues nada, gracias a todos los que estéis aquí participando, a animaros, que os habéis animado a participar en este taller de fotocomposición. Y nada, pues Alex ya me ha presentado, así que vamos directos al grano. La idea que yo tenía para este taller es que pudierais participar, pudierais seguir a la vez que yo, pues unos pequeños ejercicios que vamos a hacer con Photoshop para animarnos, para ver las posibilidades que tiene esta herramienta. No sé muy bien qué nivel tenéis, espero que los que vais a participar aquí tengáis Photoshop instalado y demás. Pero si no, yo voy a ir trabajando y podéis pues plantearme todas las dudas y preguntas que tengáis. ¿De acuerdo? Para poder trabajar los que tengáis la posibilidad a la vez que yo, con las mismas imágenes y demás, voy a compartiros en el chat eh, un enlace de Google Drive en el que hay una carpeta con una serie de imágenes. No son demasiadas, ¿de acuerdo? Aquí está, la tenéis en el chat, por si podéis ir accediendo y demás. De todas formas, si alguien tiene algún problema, alguna dificultad para acceder a estas imágenes, a este enlace, puedo ir subiendo poco a poco las imágenes aquí para que la descarguéis. Y bueno, en lugar de utilizar cualquier imágenes que vosotros tengáis ahí disponibles, pues usamos todas la misma y será más sencillo. ¿De acuerdo? Bien, voy a compartir mi pantalla para que podáis ver lo que yo voy haciendo. Espero que todo el mundo me escuche bien, me oiga bien. Y ahora me decís si podéis ver mi pantalla de forma correcta. Perdón. Mm. ¿Sí? ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Sí. Bien, muy bien. Eh, Voy a compartir de nuevo en el chat. Esto es para los panelistas. Entiendo que está esto, ¿de acuerdo? No sé si hay gente que está viendo, siguiendo la videoconferencia, a lo mejor no tendrá acceso a este chat. Eso no lo sé. Alejandro a lo mejor sí que lo sabe y nos puede ayudar. Pues en principio es para anfitrión y panelistas, pero déjanos Eso que es. enseguida comprobamos si los demás pueden Vale, manejar esta perfecto. información. Perfecto, muy bien. Bien, en ese enlace tendréis aquí Ya, una ya está carpeta que para se llama todos, perdona, Fernando. Fenómeno. Fenómeno. Por si acaso yo vuelvo a compartir, no sé Lo si estoy tienes que aquí. volver a compartir, eso sí. Efectivamente, yo le doy y ahí está por si os sirve y queréis aprovechar. En esta carpeta encontraréis una serie de carpetas, ¿de acuerdo? Y la vamos a desgranar poco a poco. Bueno, lo que nos dé tiempo. Yo he traído aquí material como para pasarnos la tarde entera, ¿de acuerdo? Y simplemente una mención a esto de Photoshop, fotocomposición y demás. No sé la experiencia que tenéis con Photoshop, pero entiendo que bueno, que alguno a lo mejor maneja un poco Photoshop, otros a lo mejor son vuestros primeros pasos que estáis dando en Photoshop y queréis ver cómo va estas formaciones, qué os puede aportar y demás. Y yo me planteaba esto, ¿dónde reside el éxito de Photoshop? ¿Por qué es tan famoso, potente? Todo el mundo quiere trabajar con él, a pesar de que haya
otras herramientas cada vez también más potentes que le puedan hacer sombra. Pues la clave del trabajo con Photoshop es la edición no destructiva, tener un flujo de trabajo que me permita siempre poder rehacer lo que estoy haciendo, poder reconstruir, salvar las imágenes originales que tengo y no destruirlas, no hacer modificaciones que sean de forma permanente. Eso me va a permitir que si en algún momento tengo que hacer alguna modificación rápida en el trabajo, no tenga que empezar todo el trabajo de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, esto de la edición no destructiva es de gran utilidad y hay que aprender a trabajar de esa forma. Después permite una creatividad, vamos, infinita. Photoshop es un banco de herramientas que están a nuestra disposición y lo que nosotros podemos hacer con ellas, el límite está en lo que podamos imaginar, en la pericia que tengamos, en la experiencia, pero se pueden llegar a crear cosas, vamos, que al principio cuando empiezas es que ni te imaginas que se pueden hacer. Entonces yo me imagino Photoshop o lo pienso eso como un taller de herramientas en el que, bueno, pues si fuera un carpintero, pues un carpintero con las herramientas que tiene en el taller puede construir, bueno, pues lo que se imagine, ¿no? Dependiendo de su pericia y su creatividad. Bien, y otra cosa que tiene Photoshop que no tienen otros, que es la fiabilidad que aporta, ¿no? La seguridad de que es una herramienta contrastada, que funciona y que es el estándar en la industria, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, la parte positiva de Photoshop. ¿Qué puntos débiles puede tener? Bueno, que a la hora de aprender y trabajar ¿no? y manejarnos con Photoshop, pues no es el programa más intuitivo que nos podemos encontrar, ¿no? Y la curva de aprendizaje al principio es un poquito más lenta que otros programas que son más intuitivos. Claro, es un programa complejo en el que nos permite muchas cosas y claro, hay que aprender a manejarlo. Por eso, formarse en Photoshop te va a ahorrar mucho tiempo bueno, que puedes perder en intentar encontrar información por tu cuenta, en intentar descubrir cómo funciona una herramienta. Entonces, bueno, tener una guía de estudio que te ayude a formarte, pues te va a ahorrar mucho tiempo y vas a aprender a utilizar las herramientas, bueno, de una forma más rápida. Y eso, y bueno, y a veces para hacer cosas en Photoshop necesitamos conocer una serie de herramientas básicas para poder hacer unos trabajos que sean decentes y profesionales. ¿De acuerdo? Y para dominar Photoshop, sentir que nosotros estamos trabajando y ya puedo decir, oye, pues yo ya controlo esta herramienta, pues tenemos que trabajar estos puntos que os indico. Dominar el trabajo con capas, que es la base del trabajo no destructivo, las capas de ajuste, las selecciones, máscara de capa y modo de fusión y las herramientas de retoque y las herramientas generativas y de inteligencia artificial que ahora están, bueno, pues muy fuerte en Photoshop. Yo me planteaba esta sesión para hacer un pequeño repaso de qué son estas herramientas principales, ¿de acuerdo? Estos 5 puntos que he destacado aquí, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar a trabajar. Dejamos ya de hablar así de forma teórica. Vamos, os animo a que abráis Photoshop si no lo tenéis abierto ya. Dejadme buscar. A ver. Bien, perfecto. Si tenéis esta carpeta que hemos abierto, la primera carpeta de aquí, una vez que la abrís, es la carpeta de capas, con el número 1. Abrís esa carpeta y tenemos dos imágenes. Vamos a hacer nuestra primera fotocomposición. Para abrir una imagen en Photoshop voy a dar quizás cosas por sabida, por intentar ser un poco más fluido. Si alguien tiene alguna duda, por favor, pregunten en el chat o habláis directamente con el micrófono para que pueda seguiros. Bien, voy a ver. Vale. Bien, esta imagen que es el fondo, que es un paisaje, capas fondo 1, la vamos a abrir con Photoshop. Una forma muy sencilla de abrir una imagen en Photoshop es simplemente pinchar y arrastrar encima de Photoshop. Así debería abrirse. Si os sale un mensaje como este, le dais OK y listo. Ya tenemos nuestra imagen abierta en Photoshop. Este es nuestro panel de herramientas. Bueno, aquí está. La barra de la izquierda es la barra de herramientas, la barra de las opciones de herramienta aquí arriba y los paneles
a la derecha. ¿De acuerdo? En Photoshop trabajamos, una forma de trabajar es elegimos de la izquierda la herramienta que necesitamos, trabajamos en el espacio de trabajo en nuestra imagen, ¿de acuerdo? Y hacemos algún ajuste, alguna selección aquí en las opciones, en los paneles, ¿de acuerdo? Es importante que todo el mundo tenga, pues aquí el panel de capas abierto porque lo utilizaremos. Es decir, en la parte inferior derecha, ahí está, ahora se pone el cursor más grande, esto de capas abierto. Es importante este panel de capas porque nosotros vamos a construir la fotocomposición añadiendo una capa encima de otra. Las capas pueden tener diferentes contenidos. Pueden ser capas que sean fotos, imágenes, una imagen como hacer un collage que se pondrá encima de la otra. Puede haber capas que estén vacías que después vayamos a pintar nosotros, como si pintáramos con un rotulador, con un pincel y demás. Podemos hacer también vectores, imágenes vectoriales, o podemos hacer texto. Es decir, las capas pueden tener diferentes contenidos y pueden tener diferentes tamaños. Lo primero que vamos a hacer ahora, una vez que he abierto esto, para hacer nuestra composición, es añadir una imagen nueva. Para añadir una imagen encima de esta que tenemos, hay varias formas de hacerlo. Os indico la más sencilla, o la que a mí me parece más sencilla, que es estoy en mi carpeta, que contiene mis imágenes, esta que os he dicho de capas. Y este tipo en la bici, que se llama capas doble imagen, la vamos a volcar, vamos a pinchar y arrastrar encima de la imagen que tenemos. Cuando la soltamos, aparece ese simbolito más, ¿de acuerdo? Que nos indica que se va a incluir. Os puede aparecer estas líneas azules y estos puntos que son eh, los puntos de ancla que nos permiten transformar el tamaño de nuestra imagen, de esta capa. Podéis pinchar, arrastrar y mover para situar donde queráis. Ahora no nos preocupamos demasiado de eso, pero si os ha salido estas líneas, lo importante es que después le deis al intro o aquí arriba en la barra de opciones de herramienta, veréis que aparece un tic, ¿no? Para aceptar esa transformación. Le dais y se quedará con ese, ¿no? Con el tamaño y la posición que habéis elegido. Ahora quiero que os fijéis en el panel de capas. Otra vez, aquí en la parte inferior derecha. Veis que tenemos dos capas, la capa fondo y la capa 2, que es este señor en la bici. Yo puedo ocultar o mostrar esa capa con el ojito que veis aquí al lado de la miniatura de la capa. Y también puedo alterar en algún momento el orden de las capas. Eso es importante, el orden de apilamiento es muy importante porque las capas, en este caso que son de imágenes, son capas opacas, es decir, no deja ver lo que hay abajo. Como yo tengo la capa esta de la imagen aquí arriba, no me deja ver la capa de abajo. Bien, si en la capa fondo veis que está bloqueada, quito ese candadito un momento y altero el orden simplemente pinchando y arrastrando y colocando encima. ¿Veis? La capa cero se ha colocado, esta capa fondo se ha colocado por encima de la capa 2 de la bici, ¿no? Entonces no me deja ver lo que hay debajo. ¿Vale? Si vuelvo a alterar ese orden, la vuelvo a tener igual. Yo puedo intentar fusionar estas imágenes modificando la opacidad de las capas. Es decir, estoy en capa 2 y veis que seleccionada, sé que está seleccionada porque está resaltada con un gris un poco más clarito, puedo bajar la opacidad. ¿Vale? ¿Veis aquí el símbolo de ¿no? Opacidad? Espero que lo veáis bien. Yo puedo pinchar y bajar y modificar y hacer que esa capa sea translúcida, se vaya desvaneciendo hasta que pierda completamente su opacidad. Bien, bueno, esto es un pequeño introducción a lo que sería bueno, un orden, apilamiento de capas, opacidad y demás. Bien, me interesa ahora quitar de esta capa el fondo que tiene. Quiero quitar ese cielo para que solo me quede la figura, la silueta de esta persona y poder hacer la fotocomposición. Para hacerlo necesito herramientas de selección. Pero antes, si os fijáis aquí, en la miniatura de la capa, en el panel de capas, hay un simbolito. Este simbolito de esta capa me indica que es una capa especial que tiene unas propiedades que es, bueno, un objeto inteligente. No nos meteremos demasiado en eso, pero eh, para poder quitarle partes a esa capa, necesito hacerle
un pequeño ajuste. Entonces voy a venir a esta parte gris de la capa. Espero que me estéis siguiendo, lo que estéis eh, pues con Photoshop abierto. Si tenéis necesidad de que repita alguna cosa, me paráis y me preguntáis sin problema, ¿eh? En esta parte gris le doy al botón derecho y en todas las opciones que hay aquí, veis que hay un montón, voy a buscar una que está más o menos hacia abajo que se llama rasterizar capa. Es un nombre un poco extraño, pero es quitarle esas propiedades de objeto inteligente y convertirla en una imagen normal, es decir, en una foto, mapa de bits con sus píxeles, sin más. Entonces, rasterizo esa capa. Ya sabéis, botón derecho en esta parte gris de la capa y busco las opciones de rasterizar capa. Muy bien, ya se ha quitado ese simbolito. Ahora necesito usar una herramienta de selección, que es otra de las grandes eh, apartados que tenemos que controlar en Photoshop. Photoshop tiene muchas herramientas para seleccionar y hacer una selección me permite trabajar en una parte concreta de una imagen o de una capa y así que no afecte al resto. Para encontrar la herramienta de selección puedo venir aquí al panel. Hay herramientas que son más automáticas que otras. Hay algunas que parecen artesanales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la segunda herramienta en el panel de herramientas. Veis que está seleccionado, es un marco rectangular. Este marco funciona simplemente clicando y, y estirando. Y se forma un marco. Quiero mostraros esto porque así esta línea de puntos discontinua es lo que marca una selección. Ahora mismo, Photoshop, en mi Photoshop está activa una selección y esto me permitirá trabajar solo dentro de la selección. ¿Vale? Bueno, en este caso, un marco rectangular no me sirve como selección. Tengo que descubrir, tengo que saber cuál es la mejor herramienta para seleccionar en cada caso. Todo lo relacionado con las selecciones lo encontraréis en el menú de selección. Selección y aquí está todos. Y una de las cosas más útiles que vais a tener que hacer es deseleccionar. Es decir, una selección, dejar que esté activa. Entonces vais al menú selección, deseleccionar. Aquí encontraréis control D, ¿vale? O comando D. El atajo de teclado es muy útil para usar. Otra de las herramientas más útiles para hacer selecciones de las automáticas, si tenéis las últimas versiones de Photoshop, una vez que elegís una herramienta de selección cualquiera, por ejemplo, marco rectangular, os puede aparecer por aquí, en este barra que tenéis por aquí, que saldrá, la opción de eliminar fondo. Si no os aparece esto porque tenéis una versión un poco más antigua, podéis seleccionar en el 1, 2, 3, la cuarta herramienta, probablemente os aparezca selección rápida. ¿Vale? Este pincelito con este circulito por aquí es una herramienta muy útil de selección, pues cuando la tenéis, tenéis también la opción de seleccionar sujeto. ¿Vale? Son varias herramientas automáticas. Imaginamos que tenemos esta, ¿de acuerdo? He ido a selección rápida y vengo ahora a seleccionar sujeto. Clico y de forma automática Photoshop me ha seleccionado a pues esta ciclista, ¿de acuerdo? Esto lo ha hecho porque tenía seleccionada esa capa, ¿de acuerdo? Ha detectado al sujeto principal para poder seleccionarlo y está activo. Muy bien, teniendo este trabajo, hay que pensar que lo que está seleccionado es el interior, es la persona, pero yo quiero seleccionar el cielo para eliminarlo. Bien, para hacer eso necesito que esta selección se invierta. Entonces voy a ir al menú de selección y busco la opción de invertir. Y ya de paso me fijo en el atajo del teclado. Los atajos de teclado son muy útiles a la hora de utilizar Photoshop. Entonces, yo siempre os animo a que los aprendáis lo antes posible y los utilicéis. ¿De acuerdo? Entonces, aquí veis mayúsculas, comando I o clico en selección. Ahora simplemente voy a usar el teclado, el botón de borrar y elimino. Esa parte estaba seleccionada y la he borrado. Bien, hay otras formas no destructivas. Esto sería una forma destructiva de trabajar. Es decir, he cogido una capa y he eliminado de forma permanente su contenido. Ese cielo, si yo lo guardo y tal, no lo voy a poder recuperar. ¿Vale? Para que entendamos bien cómo funciona una forma de trabajar destructiva y una forma de trabajar no destructiva.
Decías, Julia, eliminar fondo está disponible en el 2022. Pues fantástico, lo puedes utilizar. Le das a eso y lo que hará será eliminar el fondo de una forma no destructiva. Y ahora lo vemos. Y así comparamos para que veáis la diferencia. Si os fijáis ahora en la capa, voy a quitar esta selección con el menú selección de seleccionar, ¿vale? Porque si no, Photoshop va a pensar que estoy trabajando en esa selección. Si desactivo la capa de abajo, veis que esta capa no tiene nada, solo tiene el ciclista este y el cielo ya no aparece y esta retícula de cuadrados grises y blancos significa que esa zona es transparente, no hay contenido. Es la forma que tiene Photoshop de mostrarnos que esa zona es transparente. ¿De acuerdo? Bien, voy a dar unos pasos atrás con Control Z, bien, para recuperar el cielo. Y vamos a ver otra forma no destructiva de hacerlo, para que tengáis varias opciones. Si usamos eliminar fondo, para quien lo tenga disponible, veis aquí en este barrita, le doy a eliminar fondo, teniendo seleccionado, y me elimina el fondo. Pero ahora lo he hecho de una forma diferente. ¿Cómo llegar a eliminar fondo? Tienes que tener abierto esta barrita que la verás, si no me equivoco, en ventana, barra de tareas contextuales. Si tienes esta versión de Photoshop en la que una versión, no sé desde cuándo está, en qué versión, pero si vas a ventana, barra de tareas contextuales, aparecerá esa opción. En ese caso, pues probablemente no lo tengas. Si no aparece, será de una versión posterior a la tuya. Bien. Si no, os enseño de otra forma cómo hacerlo. La diferencia, pero dejadme mostrar aquí una cosa. Si os fijáis en esta miniatura, aquí sí que apareciendo el cielo y ha aparecido un nuevo cuadradito, una nueva miniatura aquí, que veis que es negro sobre blanco. Eso es una máscara de capa. La máscara me permite recuperar el cielo siempre que lo necesite. Es decir, no lo ha eliminado de forma permanente, como lo hicimos anteriormente, sino que ha hecho ocultarlo. Ocultarlo. Y si en algún momento necesito recuperarlo, ahí estará. Para que veáis la máscara, la he seleccionado con el ratón pulsado en este cuadrado y voy a hacer un... Perdón. Aquí está. He hecho un clic pulsando la tecla Alt y hago un clic en la máscara. Y aquí se ve que está pintado de negro toda esta zona y de blanco la silueta del ciclista. Eso significa que de esta capa, gracias a esta máscara de capa, se va a mostrar el contenido de la capa donde está pintado en blanco. Es decir, el ciclista se muestra y todo lo que está en negro se oculta. Esa es la idea básica del funcionamiento de las máscaras. Bien, vuelvo a clicar pulsando la tecla Alt, pulso para mostrar lo que vea. Para que veáis que puedo recuperar el cielo, voy a coger de la barra de herramientas de la izquierda la herramienta de pincel. La veis aquí. ¿De acuerdo? Atajo de teclado, la B. Cojo la herramienta del pincel y aquí en los colores, veis aquí un poco más abajo que hay dos cuadraditos. En este caso yo tengo negro-blanco. Voy a intercambiarlos, voy a clicar el blanco. Si clicáis dentro del cuadradito, en este selector de color que aparece, podéis elegir el color que queráis. Si os vais a la esquina superior izquierda, será el blanco. Aquí veis la referencia, le dais OK y ya tenéis un pincel dispuesto para pintar. Voy a la máscara de capa, sé que está la máscara seleccionada porque hay un cuadrado blanco que la rodea. Y si pinto en blanco, voy a subir la opacidad que la tenía bajada de antes. Si pinto, veis que voy recuperando el cielo. ¿Vale? Lo puedo recuperar y ajustar lo que quiera. Si quiero cambiar, en lugar de pintar en blanco, cambio los colores y ahora pinto en negro. Y la puedo ocultar. Es decir, puedo mostrar y ocultar lo que yo quiera de una capa. Esto me ayuda y me permite hacer fotocomposiciones, ¿de acuerdo? Y que puedo recuperarlo cuando lo necesite, ¿vale? O si hay algún error o necesito alguna otra parte de la imagen, será fantástico. Entonces, esto es una forma no destructiva de trabajar en Photoshop. Voy a recuperar eso. Ahí está. Muy bien. Ya tengo la primera parte de mi ejercicio de fotocomposición. He conseguido dejar la silueta de
del ciclista. Está haciendo la pirueta. Ahora necesito ajustar un poco el tamaño, la posición, situarlo en la parte de la imagen que a mí me interesa. Vuelvo, en lugar de estar en la máscara de capa, aquí en el panel de capas, voy a clicar aquí, en la miniatura de la capa. Creo que lo veis bien, veis mi ratón, ahí está. Muy bien, me aseguro de tener la primera herramienta, que es la herramienta mover. La que está en la barra de herramientas de la izquierda, herramienta mover. Entonces, desde aquí, veis que si pincho en la capa, puedo mover donde yo quiera. Ahora, para ajustar el tamaño de una capa, necesito ir al menú Edición, bajo para abajo, y hay una opción que es Transformación libre. ¿Veis aquí el atajo del teclado? Se utiliza muchísimo esta herramienta, Transformación libre, y el atajo del teclado es Control T o Comando T para Mac. Una vez que activo esa herramienta, veréis que aparecen estos nódulos que nos aparecían antes. Si yo pincho de los extremos, puedo hacer esa capa tan grande o tan pequeña como quiera. ¿Vale? Pues nada, ajustáis el tamaño para que cuadre en vuestro ejercicio, lo situáis, ¿vale? Veis que podéis moverlo y cuando esté a vuestro gusto, creéis que está perfecto, tenemos que aceptar esta transformación. Esta herramienta siempre nos va a pedir que verifiquemos, que certifiquemos que de verdad queremos dejarlo en ese tamaño. Si os fijáis aquí arriba, están las opciones para aceptar esa transformación o cancelarla. La vamos a aceptar. Muy bien. Seguimos con el trabajo. Hemos manejado las capas, hemos recortado el fondo y hemos creado una máscara de capa para ocultar. Si os fijáis, hay detalles para hacer la fotocomposición un poco más realista que podemos controlar. Uno es la iluminación y el color. Vamos a hacer un pequeño ajuste muy, muy sencillo. Si yo me sitúo encima de la capa del ciclista, y voy a crear unas capas de ajuste, que las capas de ajuste me permiten modificar la luminosidad o el color de mi imagen. ¿De acuerdo? Hay varias formas de crearlas. Podéis crear una capa de ajuste desde el menú de capa, ¿vale? Aquí las encontraréis, nueva capa de ajuste o nueva capa de relleno. Estas os ayudarán a modificar, pues como digo, el color o la luminosidad de las imágenes. O también podéis veniros aquí en el panel de capas. ¿Veis abajo que hay un simbolito que parece como un yin y el yang? Un circulito que está partido, la mitad es gris y la mitad blanca. ¿De acuerdo? Pues si clicáis ahí, se abren todas las opciones de las capas. Las mismas, exactamente las mismas que hemos visto desde este menú. ¿De acuerdo? Así que podéis llegar a ellas desde el itinerario que más os guste. Yo voy a venir aquí a este yin yang, este circulito, abro y lo que quiero es cambiar un poco el color. Si os fijáis en la imagen de abajo, eh, pues la del fondo tiene unos colores más cianes, más azules, más apagados, y el ciclista tiene todavía un tono más cálido. ¿De acuerdo? Pues para fusionar esas imágenes y que cuadren mejor, tengo que modificar el color. Voy a elegir primero una capa de ajuste, la busquéis aquí, que se llama tono y saturación. Bien, si la encontráis, clicáis. Y ya hemos incorporado a nuestro panel de capas una nueva capa. ¿Veis aquí? Tono y saturación. Para trabajar con ella, voy a poner el chat por aquí, a este lado para poder ver. Siempre que tenemos una capa de ajuste, las capas de ajuste aparecerán en el panel de propiedades, aquí donde estoy marcando con mi ratón, eh, los tiradores para poder modificar esa capa. Yo en esta capa de ajuste, por ejemplo, puedo clicar y veis que hay tres tiradores, puedo modificar los colores, ¿vale? Los tonos para que cambien de color. O puedo cambiar la saturación para que los colores sean más intensos. O puedo cambiar la luminosidad de los colores para que sean más claros o más oscuros. Bien, voy a rehacer los cambios que he hecho. Bien, aquí un dato importante, básico, de conocer cómo funciona el orden de apilamiento de una capa, de las capas. Si yo tengo esta capa de tono y saturación encima de estas dos, todos los ajustes que yo haga van a afectar
a las dos capas o a todas las que estén por debajo. Por eso cuando yo tono, cambio el tono del ciclista y también del fondo. Bien, si ahora yo esta capa de tono y saturación la muevo y la pongo entre medias de las dos, cambio los tonos del fondo, pero no cambio los tonos de la capa de arriba. ¿Veis? Este orden es importantísimo para poder trabajar. Con esta capa, ahora que está entre medias, cambiaría el fondo, pero no afecta a la capa que está por encima suya. Bien, la voy a poner por encima y lo que quiero hacer ahora, voy a restaurar, ¿vale? A deshacer estos cambios que he hecho para que se viera ese ejemplo. Lo que quiero ahora es una cosa un poquito más avanzada, es que esta capa solo afecte a la que tiene inmediatamente por debajo, es decir, a esta del ciclista, pero que no afecte a esta de capa a fondo. Así yo puedo ajustar estos cambios, ¿vale? Sin que afecte al fondo, ajustar al ciclista sin que afecte al fondo. Para hacer eso, podría hacer una máscara de capa o podría hacer una máscara de recorte. Para crear una máscara de recorte, es decir, que solo afecte a la capa de abajo, en el panel de propiedades, cuando tengo la capa de ajuste de tono y saturación seleccionada, en el panel de propiedades, si no lo tenéis activo, vais a ventana y activáis propiedades, hay un icono, este de aquí, que es un cuadrado con una flechita que sale. Si yo clico, he creado una máscara de recorte, así de sencillo. Y os fijáis en el panel de capas que esta capa tiene una flechita que indica a la capa de abajo. Ahora, los ajustes que yo hago aquí solo afectarán a esta capa. Bien, vamos allá. Voy a quitar un poco de saturación del color. ¿Veis que tiene unos colores más vivos que el fondo? Pues le voy a quitar saturación, ¿vale? ¿Veis que si quito saturación dejo la imagen en blanco y negro? No me interesa quitarle todo el color, pero sí un poquito, porque los colores del fondo son más apagados. Muy bien, hecho. Ahí está. Os voy a enseñar ahora otra capa de ajuste que me permite modificar los colores. No sé si lo apreciáis, pero los colores de la imagen del fondo tienen una coloración más cian, ¿no? Y la imagen que yo tenía del ciclista tiene unos colores un poco más cálidos. Entonces voy otra vez al yin y el yang. Voy a buscar ahora una capa de ajuste que me permite trabajar los colores, que se llama equilibrio de color. Aquí la tenéis. Y quiero hacer exactamente lo mismo, que afecte al ciclista y no al fondo. Pues ya sabemos cómo hacemos. Máscara de recorte, panel de propiedades. Veis aquí que la de equilibrio de color tiene unos tiradores un poco diferentes. Cada capa de ajuste tiene sus peculiaridades. Pues otra vez, clico aquí, máscara de recorte. Veo que está la flechita activa. Todas estas dos capas afectan a esta, pero no afectan al fondo. ¿Vale? Y recordar el orden de apilamiento. Ahora vamos a añadir cian. Hemos visto que el fondo tenía más cian. Pues veis que aquí puedo trabajar los cianes dependiendo de los tonos en los que quiero trabajar. Le voy a añadir cian. Lo voy a exagerar para que veáis que cómo afecta, ¿no? Le puedo hacer mucho más cálida, más, ¿no? Añadir rojo a la imagen y solo afecta al ciclista. En este caso le doy un puntito de cian y le puedo dar un puntito de color azul. Si os fijáis aquí en el tono afecta a los medios tonos, es decir, a las zonas de la imagen del ciclista donde la luminosidad pues son tonos medios. Puedo abrir esto y afectar a las iluminaciones, es decir, a las zonas más luminosas como los brazos, la espalda, que es donde más luz le da. Pues también le puedo añadir un poquito de cian a esas zonas, incluso un poquito de verde, un poquito de azul, ¿vale? Y si quiero también lo puedo hacer en las sombras. Dejo aquí sombras y si quiero puedo añadirle esos tonos, ¿vale? Para ver el efecto que he creado con esta capa de equilibrio de color, le doy al ojito y veis que es sutil la diferencia, pero me ayuda a integrar la imagen un poco mejor. Bien, fenómeno. No sé si me vais siguiendo, si queréis que repase alguna cosa, tenéis alguna duda. Esto, digamos que nos permite trabajar de forma más artesanal, buscando la capa de ajuste que nosotros queremos. Hay que tener ojo y ver un poco
qué luminosidad tiene la imagen, qué colores tiene la imagen para cuadrarlos, ¿de acuerdo? Pero con versiones más actualizadas de Photoshop podemos utilizar nuevas herramientas, ¿de acuerdo? No sé si tenéis las últimas versiones, pero voy a hacer un ejemplo. Voy a desactivar estas capas para que se vea cómo estaba la imagen original. Y voy a seleccionar la capa del ciclista. Si os fijáis, cuando estamos haciendo una composición en Photoshop, es decir, cuando tenemos una imagen de fondo y otra imagen en la que hemos recortado el fondo, como en este caso con una máscara, Photoshop nos da una opción de armonizar. La veis aquí disponible, ¿veis? Armonizar, que nos va a permitir que Photoshop se invente, ¿no? Con esta inteligencia artificial que tiene, que intente cuadrar la luminosidad y los colores de las dos imágenes, ¿no? Pues detectar de dónde viene la luz, de dónde viene, ¿no? Qué tipo de colores tiene para ayudarnos. En este caso el resultado va a ser muy llamativo, ¿eh? Porque nos va a dejar completamente oscuro al personaje porque está en sombra. Pero que sepáis que existe esta opción. Si no la encontráis aquí, puede ser que en versiones anteriores encontréis una similar en filtro, el Neural Filter, clicáis, se abre esta ventana y aquí está la opción de armonización, ¿vale? Es una opción similar. Así que esta probablemente lo tengáis, le podéis dar a activar. En algún caso, si no lo tenéis, habría que descargarla. Y aquí seleccionáis la capa, ¿de acuerdo? Y bueno, dará unos resultados que podéis reajustar aquí, ¿de acuerdo? Esa es una forma de hacerlo y otra forma es directamente darle aquí a armonizar. Vamos a esperar un poquito a ver el resultado. Será bastante llamativo. Bien, ya está acabando. ¿Veis que está creando una nueva capa? Capa armonizada. Aquí está, ¿vale? Eh, una pregunta, a ver si puedo. Que estoy leyendo el chat, un segundo. ¿Cómo activar Neural Filters? La opción está, pero en gris. Deshabilitado. Pues bueno, quizás en tu versión estará deshabilitada, pero lo normal. A ver si. Perdón. Filtro, Neural Filters. Lo normal es que puedas, si está aquí, tendrás que descargarla. ¿Ve? Por ejemplo, a mí me aparece una aquí que no tengo activada, transferencia de maquillaje, y está el simbolito de la nube, ¿vale? Con la flechita para abajo. Eso es que tengo que descargarla primero, ¿vale? Es como un plugin que tienes que descargar este filtro para que puedas utilizarlo. ¿Ves? Aquí me aparece descargar y una vez que se descargue podrás utilizarlo. Fenómeno. Muy bien. Pues vamos a continuar. ¿Veis el resultado que ha tenido tan llamativo, ¿no? Que me lo deja completamente oscuro? Aquí me da en la panel de propiedades tres opciones diferentes, ¿vale? Para poder utilizar. No me preocupa esto porque en realidad lo que ha hecho es, ha interpretado la imagen, que el sol viene aquí, lo hago para que, he hecho esta prueba para que veáis cómo funciona esto y lo potente que puede llegar a ser. Detecta que aquí la iluminación viene de este lado, que está el sol, entonces esta zona estaría en sombra y provoca unas sombras en el suelo. Si os fijáis, voy a desactivar esta capa que he creado. Aquí no tenemos sombra de la bici. Es decir, el fotomontaje quedaría un poco raro porque lo normal es que si veis estos postes, ¿no? De la valla, hay unas sombras, aunque sean sutiles. Se ven sombras aquí y reflejos. Entonces yo haciendo la fotocomposición no los tengo, tendría que crearlos para que quedase realista. Pues gracias a esto, si os fijáis en el suelo, se generan unas sombras, ¿vale? Y aparte te deja oscuro esto como se supone que debería estar. Bueno, pues yo me voy a fijar en crear la sombra más interesante. Ahí está. Y si os fijáis, esta capa de armonización viene con una máscara de capa. Aquí está, la voy a mostrar. ¿Vale? ¿Veis? Esto es la sombra que genera y la silueta. Bien, pues yo voy a coger un pincel para modificar esa máscara de capa.
Bien. Entonces, cojo herramienta pincel, aquí está, la buscáis. Voy a modificar la opacidad. Quiero trabajar de forma muy sutil. Entonces, voy a poner, por ejemplo, en la opacidad, la bajo el 20% por ahí. Y el flujo, esta parte de aquí, también lo voy a bajar. No me importa hacer varias pasadas para hacer este trabajo, porque quiero que sea sutil. ¿De acuerdo? Opacidad y flujo. Recordad que si lo modificáis, luego ponerlo otra vez al 100% para que cuando hagáis otros trabajos, pues no haga cosas extrañas. Ya hemos aprendido que para trabajar con las máscaras de capa hay un código de color. El blanco muestra y el negro oculta. Entonces, lo que yo quiero hacer para poder ver un poco a este ciclista es que en esta máscara de capa, que está completamente blanco, pintar ligeramente de negro, es decir, de tonos grisáceos, que me oculte un poco el trabajo que ha hecho de armonización. Entonces voy a elegir el color negro en color frontal, lo veis aquí en colores, elijo el color negro, voy a volver a ver esto. Voy a ajustar el tamaño del pincel y voy a hacer pasadas suaves para recuperar un poco de luz de este ciclista. Está bien, yo quiero que se quede un poco oscuro porque cuadra perfectamente con la iluminación de la escena, pero oye, que se vea algo, ¿no? Entonces recupero un poco de esa máscara pintando, ¿vale? Aquí está, según las pasadas que haga, recuperaré más. Bueno, lo hacemos así de una forma un poco rápida y veis que estoy recuperando esto, ¿vale? Entonces, esta iluminación que tiene el ciclista es más natural que la que tenía esta de aquí. Veis que tiene una luz aquí tan intensa como si tuviera un foco desde el lado derecho, ¿no? Podría tenerlo, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer una iluminación que encaje más con la de la escena que tenemos, ¿vale? Perfecto, yo creo que así lo podemos dejar. Y así hemos conseguido tener una sombra. ¿Veis cómo funcionan las máscaras? Si, no, si me paso y a lo mejor le doy demasiada luz, puedo pintar con el color contrario, es decir, ahora pongo blanco y le quito un poco. Muy bien, como he quitado un poco de efecto de armonización, ¿de acuerdo? He quitado un poco de esta capa que me armonizaba los colores, voy a devolvérselo con lo que he hecho antes con las capas de ajuste. Entonces, esto que quité saturación y que quité color cian, le voy a recuperar un poco, ¿de acuerdo? Y esto tendría que estar en este orden. Voy a ponerlos aquí, ¿vale? Estoy modificando el orden de apilamiento y le vuelvo a dar, porque se me ha desactivado, a que solo afecte a la capa de abajo. ¿Vale? Entonces ya tengo los colores. Mira, esta le voy a bajar un poquito la opacidad para que no afecte tanto. Ya tengo los colores que le di antes, ¿no? Más cianes, más además la armonización que he recuperado la sombra. Bien, fenómeno. Vamos a hacer un último trabajo aprovechando esto, que es añadir otro tipo de capa, que es una capa de texto. Para que veáis que podemos utilizar, bajáis aquí, texto, esta herramienta, y simplemente vamos a clicar. Y voy a poner, pues sí, ya que estamos con Photoshop, pongo PS de Photoshop y voy a subir el tamaño. Perfecto. Ya sabéis que podéis colocar. ¿Veis el orden de apilamiento? ¿Qué es lo que me interesa que tengamos claro? Como estas letras están arriba en el panel de capas, están por encima de todas las capas. Si yo pincho y arrastro, me permite ponerlas por debajo. ¿Vale? Aquí las tenéis. Con esto podemos hacer un pequeño trabajo. Eh, Alex, si me tienes que cortar, me cortas, ¿eh? Por si hay que hacer. Voy a intentar hacer un No pequeño... te preocupes, mira, como estás resolviendo la mayoría de las dudas sobre la Sí, marcha, pues podemos alargarlo como hasta -5. Así que te doy 10 perfecto, sí, minutitos de sí. margen. Muy bien, muy bien. Pues yo encantado aquí de... A mí me entretiene mucho Photoshop, me puedo pasar aquí la tarde entera, ¿eh? Así que yo sigo. En este vamos a hacer un pequeño efecto con el texto, ¿de acuerdo?
con esas herramientas. Mirad, vamos a añadirle un estilo. Estoy en a ver si lo diré, en la capa del texto, ¿de acuerdo? Aquí, en esta zona gris. Y voy a hacer un doble clic en esta zona. Clic, clic, y se abre los estilos de capa. Bien, estos estilos de capa me van a permitir crear opciones, lo muestro así un poco rápido para que veáis, ¿no? Cómo crear sombras, ¿vale? Sombras en el texto, resplandores, bordes, biseles, contornos, trazados, ¿vale? Diferentes efectos. Me voy a situar en este de sombra interior, por ejemplo. Y un dato importante, no solo voy a clicar en el tic, este tic que se activa, ¿no? Sino también en el texto, porque si clicáis en el texto, se modifica este panel que tenéis aquí, ¿vale? Y así podéis, bueno, pues modificar las opciones de esa sombra, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, aquí cambio la opacidad, el tamaño, ¿no? La retracción, la distancia, para modificar esas sombras, incluso el ángulo. Pues veis aquí el ángulo para que las sombras vengan, pues si el sol está aquí, eh, esto generará sombra porque es una sombra interior y tendría un poco más de sentido que la sombra estuviera ahí. Bien, eso. Pues simplemente repaso esto. Cuando tú tienes un texto o cualquier capa y quieres añadirle a esa capa algún estilo, hacéis doble clic, ¿vale? Y se activan los estilos de capa. Y aquí tenéis todas estas opciones. Aquí hemos hecho una cosa muy sencilla, que es, por ejemplo, activar la sombra interior, aquí, y lo modificamos. Esto es bastante intuitivo porque son tiradores que ves los efectos siempre que tengáis previsualizar activado, ¿de acuerdo? Pues lo veis. Y podéis generar la sombra del color que queráis en este apartado. Clicáis aquí en este cuadrado de color, seleccionáis el color que queráis, o si movéis el puntero fuera, podéis seleccionar el color, ¿no? de la sombra, pues que ya aparezca en la imagen. Pues me fijo en una sombra de por aquí, clico, me va a seleccionar ese color y así tiene más sentido. Muy bien, le doy OK y listo. Para hacer otro efecto, veis que este texto, como le hemos dado efectos, ¿no? de estilos de capa, aparecen por debajo en la capa estos efectos que se pueden ocultar y mostrar o hacer doble clic y modificar siempre que queramos. Pues ahora fijaros, con esta capa seleccionada, lo que voy a hacer en este apartado de aquí, donde antes modificamos la opacidad, ahora voy a modificar el relleno. Y así vemos lo que hace el relleno. La opacidad quitaba por completo eh, la opacidad de la capa y el relleno me va a permitir quitar la parte interior, es decir, el color de la letra, y va a dejar solo esos efectos que yo he creado, esta sombra interior. ¿Vale? Voy a modificarlo un poquito. Ahí está, menos distancia. Y entonces tengo este estilo así, estas letras que parecen transparentes, que me deja ver a través de ella, ¿vale? Porque he creado solo este borde, ¿no? Se muestra solo este borde de sombra. Entonces yo ahora me puedo llevar este texto, esta letra, donde yo quiera para marcarlo. Muy bien. Pues un efecto más que hemos creado. Y ahora vamos a ver otras de las opciones. Hemos visto cómo trabajar con capas, máscaras de capa, hemos hecho capas de ajuste, hemos añadido un texto y le hemos puesto estilos de capa, hemos utilizado la opción de armonizar para generar sombras y que tenga una iluminación un poco más realista la foto que estamos componiendo. Y para ver, en estos 5 minutos que me quedan, vamos a ver una herramienta, digamos, más o menos nueva de Photoshop, que son las herramientas generativas, que me va a permitir, bueno, crear algo que no existe hasta el momento. Voy a elegir una herramienta de selección. Hay muchísimas para elegir. Pero, por ejemplo, elijo, sí, esta herramienta, pincel de selección, por ejemplo. Aquí está, veis que está la tercera. Si no la encontráis en el tercer puesto, pues siempre mantenéis pulsado el botón, ¿vale? del ratón y se despliegan las opciones, las herramientas que comparten ese cajón, ¿de acuerdo? Pues pincel de selección. Y voy a hacer una selección en una zona aquí del suelo, por ejemplo, en esta de aquí. Es simplemente pintar
con el pincel, ¿vale? En la zona que quiero seleccionar. Vamos a ver qué tal funciona esto. Ahora, si os fijáis, una vez hecho la selección, aparece en este menú que tengo aquí la opción de relleno generativo. Si clico, me aparece bueno, el espacio para poder generar una imagen, ¿no? Con la inteligencia artificial que se incorpore a mi trabajo, a mi composición. Fijaros aquí que pone esta FI. Si clico, aquí aparecen, bueno, todos los motores que van a poder, que voy a poder trabajar con Photoshop para crear imágenes. Firefly es el nativo de Photoshop, el que podremos usar. Tenemos una serie de créditos gratuitos para trabajar con ellos, pero veis que también está Gemini, ¿no? El Nano Banana Pro, que puedo activarlo también para trabajar con ese generador de imágenes. Bien, así que repaso esto. He hecho una selección. ¿De acuerdo? En este menú le he dado, voy a darle a cancelar, a relleno generativo y aquí puedo elegir el motor para crear el que yo quiera. Voy a elegir este de Photoshop y aquí le puedo decir, bueno, lo que quiera crear. Bueno, pues le he dicho que me genere un perrete. Le doy a generar, esperamos, y lo que va a hacer es crear una nueva capa, ¿vale? Donde está creando ese elemento. Bien, aquí me da, oye el parrete que majo. Aquí me da varias opciones para trabajar. A ver, voy a quitar el chat aquí. Este, este, bueno, mira este pobrecito. Quizá este está un poco mejor. Bien, bueno, si no te gusta el resultado, puedes darle más información en el prompt. Aquí, veis en el panel de propiedades, una vez seleccionada esta capa, que es la generativa, le puedes dar más opciones para que genere bueno, la imagen que tú deseas, ¿de acuerdo? O buscar con otro motor, ¿vale? Si va a dar mejores resultados. ¿Sí? Muy bien, pues así puedo componer la imagen que yo desee. Por último, bueno, pues hay que guardar el resultado. Mira, yo... hmm, a lo mejor el Pareto lo tenía que haber creado en otro sitio ahora. Bueno, da igual. Cualquier caso, voy a hacer un último ejercicio que es recortar la imagen. Voy a recortarla para cambiar sus parámetros. A lo mejor el Pareto me hubiera gustado crearlo aquí, ahora creo otro si no. Voy a utilizar la herramienta recortar porque después de esta imagen yo quiero usarlo para una historia de Instagram o subirlo a redes sociales y me interesa más que en lugar de este formato eh, apaisado, pues tenga un formato vertical. Bien, pues la herramienta de recortar está 1, 2, 3, 4, 5 es la herramienta de recortar y aparecen estas líneas de recorte. Si os fijáis en la barra de opciones de herramienta, aquí tenéis las opciones de recorte, ¿vale? Pues altura por anchura y demás. Y aquí tenéis la proporción 16 novenos, que es para recortar. Si os aparece aquí en horizontal, utilizáis estas flechas para que aparezca en vertical. Situáis, ¿vale? El recorte, lo manejáis, siempre podéis pinchar, arrastrar y demás para seleccionar la parte de la imagen que os interese. Parrete el pobre se ha quedado fuera. Una vez que tenéis el recorte seleccionado, simplemente pinchando, arrastrando o tirando de los lados, le dais al OK y ya tenéis vuestro recorte. Bien, pues así hemos preparado nuestra pequeña fotocomposición utilizando máscaras de capa, capas de ajuste, armonizar, el relleno generativo. Bueno, creo que para un ratito de clase que hemos tenido ha estado bastante completa. Sí. Pues no sé si tenéis alguna pregunta, alguna consulta, queréis que repase alguna cosa. Estoy a vuestra disposición. Mira, nos comenta Julia, dice, el pincel de selección no pinta de color, sino selecciona directamente. Eso es, eso es. Su función es
Este color rosa que tenemos aquí, que aparece, lo he seleccionado ahora mismo. Mira, Ujú, aprovecho para crear otro nuevo perrete o ujú, alguna cosa aquí. Lo que hago es, esto que yo estoy viendo así de rosa semitransparente, en realidad es la forma que tiene Photoshop de marcarme lo que estoy seleccionando, el área que estoy seleccionando. Y el elemento que va a crear lo va a crear dentro de este área. Es simplemente para delimitar. Seleccionamos una zona y Photoshop nos lo muestra de este color rosáceo así, ¿vale? ujú. Esto. Y dice, el pincel de selección no pinta de color. Ahí no Sí, puedo eso es lo que mandar. comentaba y la cuestión es que comenta que no puede mandarnos una captura porque recordad que había dos modalidades para asistir a Ujú, esta sesión práctica, o bien como mero oyente o bien en este caso como Alejandra, Esther y Mar que están ujú. presentes y pueden participar directamente. Pues Fernando, nos has dado Sí. una clasaza maravillosa, así que miedo ya Bueno, al gracias. Photoshop, vemos que no, que es un mundo abierto a mil posibilidades, donde la Sí, imaginación casi es el límite, ¿no? Esa creatividad que sí. podemos aplicar con esta herramienta. Y bueno, recordamos a quienes habéis asistido a esta sesión, bueno, que tenemos una amplia formación dentro del ámbito del diseño gráfico y de la maquetación. Tanto el curso superior en maquetación y diseño de publicaciones, como también los cursos sueltos de InDesign, Illustrator o, por supuesto, el de Photoshop, ¿no? Con Fernando. Bueno, pues antes de terminar, y dejadme que os dé las gracias a ti, Fernando, por haber dado esta clase, a quienes habéis Mm. asistido en vivo, tanto con la cámara y el micro, como quienes también habéis estado participando por el chat. Esperamos que hayáis disfrutado y recordad que tenéis una nueva cita para esta ronda, ¿no? de talleres y clases prácticas, que es construyendo, ¿no? a los profesionales en construcción. ¿Cuándo tenemos la siguiente? Bueno, pues directamente el miércoles 14, este mismo miércoles, no a las 5, sino a las 6 de la tarde, con el código secreto de los libros, creación de un discurso propio en la era digital. En esa sesión vais a poder disfrutar de Iciar Gómez, editora y profesora en Calamuicrán, quien nos descubrirá en este caso cómo la edición puede ayudar a crear ese discurso propio dentro de la era digital. Así que, bueno, muchísimas gracias a quienes habéis participado. Nos quedamos sin tiempo, esperamos que hayáis disfrutado y nos vemos el miércoles. Así que un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Muchas gracias, un Muchas abrazo. gracias. Chao. Adiós. Hasta luego.